Radio República. Radio República, con las noticias de Nicaragua y el mundo. El Código de Radio y Televisión, mejor conocido como Código Negro, fue una ley que se creó en agosto de 1960 con el objetivo de censurar, principalmente, temas políticos en las radios y televisión de esa época. El Código Negro fue creado durante la dictadura de Luis Somoza Debayle. El 10 de agosto, el Congreso de Nicaragua, dominado por diputados somocistas, aprobaron el Código Negro, pero fue hasta el 18 de agosto de 1960 que la ley entró en vigencia tras ser publicada en la Gaceta. Cero política en las radios era uno de los objetivos que buscaba el Código Negro. El argumento de la dictadura somocista para aplicar esta ley represiva es que era por la paz y la seguridad, muy parecido a los argumentos que esgrime la dictadura actual de Daniel Ortega. El artículo 47 de esta ley prohibía transmitir noticias que dañaran la paz y la seguridad del Estado o al orden público. En 1979, con la revolución del pueblo nicaragüense, el Código Negro pasa a ser el Código Rojo y Negro. El régimen sandinista, que traicionó la revolución del pueblo de Nicaragua, creó su propia ley de censura de medios de comunicación. Desde entonces, Daniel Ortega y sus fichas se han superado en actos represivos contra los medios de comunicación y sobre todo con las y los periodistas. El poder de la palabra. Sturi Vila Karnikava. El poder de la palabra. Yol Parasnedoakereka. The power of the word. Onda local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Amigos y amigas, muchas gracias por escuchar este podcast de Onda Local Informa. Espero que les vaya bien a mitad de semana. Este podcast es retransmitido por Radio Camuapa en Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Ovilgui y Radio República. Queremos invitarlos a escuchar Radio Darío en León, en su página web y en sus redes sociales. Asimismo, Radio Voz de Matagalpa. Estas radios se escuchaban en frecuencia modulada, pero fueron arbitrariamente cerradas por el régimen de Daniel Ortega. También pueden escuchar este podcast en nuestro sitio web ondalocalni.com en la sección de podcast. En esta ocasión nos pareció pertinente hablar del Código Negro por todo lo que está pasando en el periodismo actualmente. Estamos ante el nivel más alto de represión en los últimos 4 años. Solo este año han cerrado y confiscado varios medios. Solo por mencionar la Trinchera de la Noticia, el Canal Católico de la Iglesia Católica, Radio Voz en Matagalpa, Radio Darío en León, y también tenemos que mencionar el exilio de casi toda la redacción del diario La Prensa. Para hablar de este hecho histórico que es la creación del Código Negro, vamos a hablar con Ángela Zavallos, una periodista con mucha trayectoria en Nicaragua, y para analizar todo lo que tiene que ver con la similitud del Código Negro y la situación que estamos viviendo actualmente las y los periodistas, hablaremos con José Ulloa, analista de medios. Muchas gracias, doña Ángela Zavallos, periodista con mucha trayectoria. Hoy quisiéramos hablar sobre un tema histórico, es el tema de la censura. Histórico porque este 18 de agosto se cumple un año más desde que en 1960 se publicara la famosa Ley de Radio y Televisión, ya conocida como Código Negro. Cuéntenos, desde su experiencia, cómo se vivieron esa época del inicio de este tipo de leyes de censura a los medios de comunicación. Sí, quiero hacer antes, previo a que se haya instaurado el Código Negro el 1 de agosto de 1960, quiero comentarte que, y muy antes que nada, saludo a Onda Local, saludo su esfuerzo, saludo sus éxitos, saludo a sus integrantes y les agradezco
el preguntarme sobre el Código Negro. Quiero iniciar con qué estaba sucediendo en ese momento cuando se instauró el Código Negro. Fue bajo el gobierno de Luis Somoza. Y antes quiero comentar que en 1958 había habido antes una situación en Venezuela, y luego en 1959 triunfó la Revolución Cubana. Entonces, en Nicaragua, en 1959, la Revolución Cubana era algo esperado y era algo que ilusionaba a los jóvenes, pensando que podrían hacer una edición local de esa victoria, de ese momento. En ese periodo, entonces, tenemos que comprender que hubo un levantamiento en Nicaragua, pero que se llamó Olame Mollejones, que fue hecho por nicaragüenses, uno de ellos el doctor Pedro Joaquín Chamorro, hablando de Madalid, del periódico nacional, e intentaron entrar en una especie de avanzada tipo la Sierra Maestra. Intentaron entrar en Nicaragua en 2 aviones. En ese tiempo todavía la gente que trataba de hacer alguna acción de este tipo también se unía a ex gente del ejército, la Guardia Nacional, como se llamaba en ese tiempo. Entonces también venía alguien de la Guardia Nacional, y a la par, inmediatamente después de esto, que sucedió en junio de 1959, en el mismo junio de 1959 también estuvo otra avanzada que se intentó, pero ni siquiera logró entrar a Nicaragua, en cuyos integrantes podemos señalar a Carlos Fonseca Amador. Eso fue también en junio de 1959. Entonces había un movimiento muy fuerte insurreccional. Entonces, en este ámbito, así como estaba, tuvieron que poner algo, no hallaban qué hacer en la Guardia Nacional, y pusieron entonces el Código Negro. Están como que tienen que hacer algo más, y es cuando deciden hacer el Código Negro, que inicialmente pues se supone que iba a ser una especie de articulado pues para reglamentar tanto el ejercicio del radioperiodismo y de la televisión y de la prensa, pero degeneró en volverse algo que realmente ahogaba la libertad de expresión, a un grado tal que nosotros, cuando ya todo ese periodo anterior que te estoy narrando, digamos, yo era una chavala de secundaria, posteriormente, cuando ya el Código Negro ya está en su mayor fuerza, en ese periodo, es decir, fue derogado hasta cuando el Frente Sandinista subió al poder en la primera vez. Entonces, en ese periodo, nosotros teníamos que someter toda nuestra actividad, todo nuestro trabajo, lo teníamos que someter en las oficinas del Código Negro. Nosotros llevábamos todo nuestro material, incluidos los anuncios, para que ellos vieran qué es lo que nosotros íbamos a emitir en el momento. Igualmente, en los periódicos también, la censura en el periódico, porque prácticamente era la prensa siempre el único periódico. Entonces sí, fue una censura atroz, una censura que no nos dejaba respirar, una censura que en un periodo, en el momento inicial que cayó Somoza,
pensábamos que ya había terminado para siempre. La censura que tenía el régimen o la dictadura de Anastasio Somoza, luego sus hijos Luis Somoza y Anastasio Somoza de Bailén, continuó de manera a niveles altos, se mantuvo, o hubo un momento en que bajó este nivel de censura. Mira, yo empecé a trabajar en el diario La Prensa, siempre había censura, muy raramente de pronto la levantaban, pero nosotros nos autocensurábamos. El jefe de redacción se autocensuraba y nos censuraba a nosotros, es decir, que había periodos en los cuales cerraban el periódico. Los periodos que te digo es que en momentos determinados teníamos posibilidad de hablar sobre algo, o sea, no estaba cerrado totalmente, pero teníamos que tener cuidado, por ejemplo, si vamos a hablar de la economía, si vamos a hablar de los impuestos, si vamos a hablar de los sindicatos. En aquel tiempo había sindicatos, es decir, yo pertenezco a un tiempo en el que todavía había sindicatos, no solo blancos, ¿no? Pero cada vez fue volviéndose realmente nos iba ahorcando, porque ya a partir de cierto momento se convirtió para ellos en una situación problemática, el hecho de que hubiera cierta libertad de expresión. Te contaba que nosotros llevábamos nuestro material, estoy hablando de un momento en el cual yo tuve un programa junto con otra periodista, y nosotras teníamos que llevar, inclusive en una ocasión que estábamos mostrando nuestro material, el guardia que estaba ahí, que era de apellido Boza, engranó su arma y nos apuntó. O sea, ahí estábamos enfrente de él y nos apuntó. Algo que no le gustó, que habrá sido, no sé, pero era tal su ferocidad que salió de su oficina corriendo el jefe en ese momento, el coronel Alberto Luna Solórzano, a ver qué nos estaban haciendo, o sea, y metió preso en ese momento, todavía metían preso a los guardias por algo que le pudieran haber estado haciendo uno. Lo detuvo y lo metieron preso, pues, porque para investigar qué nos había hecho. Porque en ese periodo, inclusive, hablando de los momentos en los cuales había, te estoy hablando que yo empecé en la prensa en 1960, en 1969, y nosotros en ese periodo publicábamos ciertas cosas. Hay el momento impresionante cuando Amada Pineda llega y denuncia que ella ha sido violada, una dama campesina era ella, y denuncia en la prensa, en el periódico, que era como un sitio donde la gente llegaba a pedir ayuda por todo lo que le sucedía, y ella denuncia que la han violado 17 guardias en el campo. Entonces ella logra que se haga juicio a estos guardias, y se hizo juicio a estos guardias. Entonces era un periodo en que había juicios, en que los presos eran presentados y todo el mundo veía lo que estaba pasando, y eran juicios que vos podías escuchar, que vos podías grabar y de los cuales vos podías escribir en los periódicos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, había momentos en los cuales no había censura, porque si no, imposible que hubiera salido todo esto. Ellos sentían a veces periodos en los cuales había un mayor movimiento de la insurgencia, mayor movimiento, que la gente estaba incómoda, entonces apretaban, pero luego soltaban. Sí, tienes razón con tu pregunta, porque hubo momentos en los cuales, es decir, que no desde 1934 que subió Somoza García empezó una censura tan fuerte, ni tampoco desde 1960 con el Código Negro, sino que subía y bajaba, apretaban y cerraban el periódico, lo volvían a abrir, metían preso a la gente, luego lo sacaban, lo exiliaban. En fin, hubo una serie de movimientos de ese tipo, e inclusive con la muerte de Somoza García, claro que hubo su censura, pero luego después soltaban la mano. Que eso, digamos, para los hijos fue algo terrible, pues, porque
era el tirano intocado. Ese momento que usted me acaba de narrar, en la que usted estaba con una compañera en un programa, no sé si era un programa de radio o televisión. Era un programa radial que teníamos Clementina y yo. Ese momento que usted nos contó, a mí me es ideal para poner un ejemplo. Había algo de raciocinio en la Guardia, al menos con el trato que se le daba a los periodistas. Nosotros, es decir, teníamos en ese momento, tuvimos la oportunidad de que, de que se pusiera al frente del problema el jefe de radio y televisión, y que lo metiera a la Bartolina, como decíamos en aquel tiempo, para investigar qué había sucedido. Igualmente, como te había narrado anteriormente, cuando esta mujer valiente, Amada Pineda, llega a la prensa y denuncia lo que sucede, esos 17 guardias fueron llevados a la investigación, ¿no? Hubo una investigación. No es que se quedaba todo como que ellos tenían el derecho de matar y de violar y todo, no. Hubo investigación, había una investigación cuando los ciudadanos lograban denunciar sucesos de ese tipo. Cuando sucede la revolución en 1979, los periodistas que eran perseguidos por la dictadura somocista esperaban que el régimen sandinista viniera con una ley igual o tan represiva como la que tenían los Somoza. ¿Ustedes esperaban eso? Nosotros tuvimos, ellos derogaron el Código Negro. Luego vino una guerra tan fuerte, ¿verdad?, que nosotros veíamos morir a los jóvenes, que en la guerra, en todas las guerras, siempre, en todos los países, siempre hay algún tipo de censura. Y en ese momento nosotros lo vimos como parte de la guerra, porque sí hubo censura. Me acuerdo cuando Michelle Nagy, que fue una de las primeras que estuvo en la censura, también estuvo Guillermo Rochú en la censura, pero Michelle creo que fue la primera, y me acuerdo de haberla visto sentada en un patio, como en el suelo, ¿no? Como en una gradita, poniendo los pies en el patio, que era un patio en medio de una casa, y estaba llorando. Entonces yo le pregunté, ¿qué te pasa? Entonces me dice, yo no puedo estar en la censura, no es parte de lo que yo soy. O sea, a nosotros la censura nos repugnaba, nos agobiaba, por mucho que escuchábamos que era parte de lo que significaba una guerra. O sea, Michelle sufrió y se fue, se salió del gobierno en ese tiempo y entró a trabajar en la UCA, porque no aceptó estar siendo la encargada de la censura. Creo que después fue Guillermo Rochú el que siguió adelante. ¿Cómo es que se encargaban de la censura? ¿A qué órgano de la institución pertenecían? ¿Quiénes? Estas personas que usted acaba de mencionar. Bueno, el Ministerio de Gobernación. Ellos estaban en el Ministerio de Gobernación. Él después tuvo, ¿cómo se llama? Nelva Blandón, creo que fue la última de la censura. Y ellos iban al periódico a revisar que no era nada. Era una censura ejercida en ese tiempo. O sea que cuando triunfó doña Violeta, los periodistas, le cuento yo, efectivamente, yo fui una persona que quise esa revolución. Me encantó pensar que íbamos a ser la voz de los que no tenían voz, me encantó pensar que íbamos a lograr un cambio en nuestro país. Y definitivamente, pues, intentamos que esa revolución fuera una revolución triunfante en ese periodo. Pero la otra mitad del país no estaba de acuerdo. Y entonces hubo una serie de intentos para lograr la paz en Nicaragua y después en Centroamérica. Fue un tiempo muy difícil para los pueblos centroamericanos y fue un tiempo en el cual tenía que acabarse con esa situación, porque en Nicaragua todos los lunes amanecía el Córdoba a un nivel impresionante. Era una pobreza que no se podía, pues estábamos
padeciendo todos. Entonces se llegó a la conclusión y aceptaron los gobiernos que había necesidad de hacer la paz en Centroamérica, porque esto también estaba sucediendo en El Salvador, pero al revés. En El Salvador los guardias eran los que recibían la ayuda de una, en ese momento eran los Estados Unidos. Y aquí en Nicaragua, los que recibían la ayuda en contra del gobierno nicaragüense era la contrarrevolución. Entonces estábamos como al revés. Pero todos estábamos padeciendo, había sangre terrible. No sé si alguna vez has visto esa foto espantosa de un río en el cual hay más sangre que agua, que sucedió en El Salvador. Era realmente espeluznante todo lo que sucedía en Centroamérica. Entonces, pues sí, nosotros, y esas fotos, pero en ese tiempo, aún en ese tiempo, entraban periodistas, y había un fuerte periodismo internacional en Nicaragua, e inclusive había, te digo, en un tiempo a mí me tocó atender a esos periodistas internacionales y darles información y hacerles citas con los dirigentes del país. Estaba abierto para ellos, aunque no para el país tal vez en la nación la gente no se da mucha cuenta de qué es lo que estaba sucediendo, pero sí el mundo, porque venían los periodistas a cubrir. Era una de las coberturas más amplias que pueda haberse uno imaginado. Y muchos de ellos estaban, que te dijera, pensaban que la revolución era una solución para Nicaragua. Algunos de esos periodistas, inclusive norteamericanos. Pero bueno, esto es una parte del pasado, parte de nuestra historia y parte del gran dolor que hemos vivido los nicaragüenses. Para finalizar, doña Ángela, ¿usted había visto una hazaña tan cruel contra el periodismo como la que tenemos ahora? Bueno, entonces yo creo que vos sabes más que yo, porque yo ahorita, en este momento de mi vida, hago libros y no ando detrás de la noticia. Entonces, en ese momento te digo, el que sabe más de esta historia sos vos. Porque realmente a mí solo se me encoge el corazón. Yo quisiera que en Nicaragua todos tuviéramos la oportunidad de ejercer la libertad de expresión. Pero tenemos que ver que es un tiempo muy difícil. Entiendo. Yo quiero agradecerle por su tiempo y por todas las experiencias que nos ha compartido. Muchas gracias, doña Ángela. Muchas gracias, José Ulloa, analista de medios, por hablar de este tema. El 18 de agosto de 1960, la dictadura somocista creó la Ley de Radio y Televisión, popularmente conocida como el Código Negro. Más de 50 años después, vemos que siguen utilizando un método igual. Sin embargo, algunos dicen que es mucho peor lo que está haciendo el régimen o la dictadura orteguista que lo que hizo Somoza. Desde su análisis sobre esto, ¿qué nos podría comentar? Gracias a toda la audiencia de Onda Local por este espacio y por esta oportunidad de poder compartir esta comparación, llamémosles, entre dos dictaduras bien parecidas, bien homologadas en sus metodologías, pero las mismas bien perversas, ¿verdad?, en sus modos de aplicación. Como lo decías al inicio, hace 60 y tantos años fue aprobado el Código Negro, que en los años 80 solamente le agregaron un nuevo color y se convirtió en el Código Rojo y Negro. Y casualmente, y por cosas de la vida, hace 43 años, un 16 de agosto de 1979, o sea, hace 43 años, un día como hoy, la Junta de Gobierno creó la Ley General de Medios. Con esta iniciativa, o con esta ley, inicia una nueva etapa de censura y condicionamiento de la libertad de información que fue dura en los años 80. Hay que tomar como referencia de que en el tiempo de la dictadura de Somoza solamente, o lo que más predominaba,
eran las radios. Las radios eran como los principales medios de comunicación, 2 medios de comunicación escritos, si más no me equivoco, y creo que 1 o 2 televisoras, Canal 2 y Canal 6, creo que si no me equivoco. A diferencia ya de los años 80, ya estamos hablando de mayor cantidad de medios de comunicación, tal vez 2 más medios de comunicación en su versión escrita, igual que hoy, dado que no se podía hablar en las radios de política, ni siquiera en año electoral. Entonces podemos ir viendo la semejanza y no la diferencia, la semejanza y las diferencias en el método. Para cumplir con estos lineamientos, la ley, o sea, el gobierno de la época, designó al Ministerio de Gobernación y la Dirección de Radio y Televisión, que eran las instituciones encargadas de vigilar, otorgar y quitar licencias. En los años 80, y no es que estemos comparando solo los años 80, pero solamente para hacer la historia, lo mismo sucedió con la ley de medios, que fue el Ministerio del Interior el que designó a esta área para fundar la Dirección de Medios, que creo que, si mal no recuerdo, estaba por la directora doña Nelda Cecilia Blandón, que era la encargada de hacer todo este tipo de cosas y todo este tipo de situaciones. Entonces, para ver la semejanza y las diferencias, las semejanzas son muchísimas, las diferencias son en el método, porque en el fin era lo mismo, tratar de criminalizar o que los medios de comunicación no pudieran hablar sobre lo que sucedía en Nicaragua. En el Código Negro también se decía que estaban prohibidos transmitir noticias que dañaran la paz, la seguridad del Estado y el orden público. Hoy, 40 años, 62 años después, la ley de ciberdelitos dice lo mismo, ¿verdad? De que no se puede permitir crear zozobra ni la seguridad del Estado ni el orden público. Entonces vos ves las mismas palabras en diferentes métodos, en diferentes legislaciones. Lo mismo decía el Código de Somoza, que se prohibía transmitir noticias falsas que perturbaran el orden público, y también se prohibía emitir mensajes marxistas. Hoy, a través de la ley de ciberdelitos, se dice que se prohíbe o que tendrán cárcel las personas que digan fake news y también los que digan los que atenten contra la patria, porque en estos tiempos atentar o opinar o hablar sobre la mala gestión del gobierno para el gobierno actual es atentar contra la patria, pues según ellos, casi como Enrique VI se consideran, como Luis VI, se consideran como que si ellos fueran la patria. ¿Usted considera que actualmente ellos han superado estas 2 etapas? Estamos hablando de la dictadura somocista y la misma primera dictadura sandinista. Actualmente ellos han superado ya ese nivel de... La han superado, y casi como las compañías de telefonía las han quintuplicado, porque a los días del triunfo de la revolución, lo primero que se hizo o lo primero que hicieron fue confiscar los medios de comunicación de la dictadura de Somoza, pero hay una diferencia. No la conquistaron a favor del Estado de Nicaragua, sino que a favor de ellos, o sea, del Partido Sandinista. Y solo ahí tenés un ejemplo. Entonces, lo que para Somoza, su periódico oficial, era novedades, una vez confiscado, pasó a ser el órgano oficial del Partido Gobierno Sandinista y se llamó Barricada. Al igual que con los Somoza, la ley de medios fue asumida por el Ministerio del Interior. Estos eran los que censuraban cualquier tipo de publicación o transmisión. Hoy el Ministerio de Gobernación lo hace por una vía y Telcor lo hace por otra vía. Entonces, ahí vemos nosotros que hay mucha similitud, ¿verdad?, en ese tipo de cosas, con la diferencia que los tiempos y los medios de comunicación han cambiado, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora vemos que la censura, o se conoce más la censura, porque pues hay denuncia
existe el internet, existen las redes sociales y la población está un poco más informada. En cambio, en tiempos de Somoza, para darte una idea, solamente conocían los medios de comunicación. En tiempos de Somoza, cuando existió el Código Negro, los primeros que fueron citados, y el mismo Somoza fue el que les leyó a los directores o a los propietarios de medios de comunicación, en ese caso, a los dueños de radio, les leyó el código. Y recuerdo que se lee en la historia que a través de una frase dijo que a partir de la fecha el código de medios de comunicación iba a ser el centinela de los micrófonos, o sea que iba a cuidar el contenido de los medios de comunicación. Entonces vemos que las cosas son iguales, pero los tiempos han cambiado. En tiempos de la dictadura de los Somoza hubo un tiempo que hasta Pancho Madrigal estuvo censurado porque tal vez habían cuentos que como que daban alguna sensación en contra del gobierno. Lo mismo pasó en la década de los 80, que en algunos programas, según cuenta don Fabio Gadea, fue censurado Pancho Madrigal. Entonces vemos las similitudes igualitas. Para finalizar, ¿usted cree que la dictadura ha cruzado algunas líneas rojas que no cruzaron los Somoza, incluso el propio régimen sandinista en los 80, por ejemplo, el hecho de meter preso a periodistas y el hecho de desmantelar medios de comunicación, incluso robarse los equipos? Sí, ahí es donde los sandinistas se superaron a sí mismos, porque a pesar de que en los años 80 hubo censura de programación, recuerdo que la prensa debía de enviar un periódico impreso a las 9 de la mañana para que lo revisaran y todo, porque en aquel tiempo, en los años 80, el diario La Prensa salía a circular en la tarde, era un diario vespertino a las 3 de la tarde, entonces había que mandarlo temprano para aprobar. Pero en los años 80, ni aún en la época de los Somoza, de ninguno de los dos Somoza, ni Somoza García, ni Somoza de Baile, hubo destierro de periodistas, ni hubo excarcelación de periodistas. Solo vemos pues la similitud en la muerte de dos periodistas en tiempos de los Somoza, el mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y en esta época pues vemos la muerte de Ángel Gaona, que todavía 4 años después todavía no se ha hecho justicia. Pero vemos otras características, como lo decías anteriormente, no solamente el cierre, sino que la clausura y la confiscación de medios de comunicación. Somoza y los mismos sandinistas en la época de los 80 cerraron, pero no se conoce de que confiscaran medios de comunicación, a diferencia de solo los que habían confiscado, que eran de la familia de los Somoza. Vemos que las cosas han venido creciendo, pero las características siempre son las mismas, ¿verdad? Hay los mismos ataques verbales en público, la hicieron las dos dictaduras. La censura de contenido la hicieron las dos dictaduras. Los cierres parciales y totales se hicieron en las dos dictaduras. El asedio con turbas lo hicieron los sandinistas en los años 80 y lo hacen hoy. En aquel tiempo con las turbas divinas, hoy con los consejos del poder ciudadano o con los paramilitares. Entonces, las mismas tácticas, nada más que afinadas y refinadas, pero con la única finalidad de silenciar a los medios de comunicación incómodos, que son los que han venido documentando la serie de violaciones a los derechos fundamentales que viven los nicaragüenses. Le agradezco mucho por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Ángela Zavallos y a José Ulloa por haber participado, y gracias por sus declaraciones. Podemos concluir que estamos ante una situación difícil, que cada vez se mira más violento el régimen de Daniel Ortega contra los y las periodistas nicaragüenses. Muchos han